Navidad y Paganismo con Juan Benito Rodríguez, Carla Elif y Carlos Senra. Entramos ya. Bueno, pues como se estaba comunicando, la gente que me estáis viendo ahora mismo, de los 4 canales de YouTube que estamos saliendo, el de Caja Pandora Respaldo, lo acaban de tumbar. Quiero decir que podéis seguirnos igualmente por el de Liberterra, Pandora Salud y Pandora TV. Mañana saldremos también por Pandora Misterio, lo digo para la gente que nos seguís a través de YouTube, que sepáis que estamos en esos canales. Y siempre os digo, si estáis a través de Twitch o Odyssey, os evitaréis, pues si cierran un canal, pues que os quedéis a medias como ha pasado ahora, ¿no? Que en mitad del directo, ¡pam!, ha saltado, ¿no? Otro strike. Bueno, es lo que hay. Están duros ahora, están volviendo otra vez con la censura y nos han quitado cosas en Facebook, nos han quitado cosas en Instagram. Quiero decir que la censura está apretando, se ve que para las Navidades tienen que fastidiar a todo el mundo. Han avisado otra vez con los nuevos encierros, con las nuevas cosas que van a ver, la tocada de que ya sabéis de los pasaportes, de lo que ya sabéis. Y bueno, esto es un no parar de esta gente. Pero bueno, como siempre digo, seguimos animados, tenemos temazo, tenemos tertulia. A avisar a la gente que como nos están cerrando por todos los lados, a avisar a la gente por Telegram, por WhatsApp, por donde podáis, redes sociales. Estamos todavía transmitiendo, nos quedan 2 horitas más, tenemos un equipo especial que va a hacer un programón. Por favor, cojan el enlace que está aquí arriba y compártanlo en sus redes. Luego deciros que aquí tenéis todos los canales para poder suscribiros, para cuando hay estas caídas sepáis dónde tenéis que ir. Y que estamos saliendo pues a 7 sitios a la vez. Y yo me quedo pues con el Odyssey y con el Twitch, que aquí no nos sancionan, siempre es YouTube. Y en Facebook tampoco nos sancionan de momento, en el aspecto de cerrarnos, ¿no? Como nos hace YouTube. Pues dicho esto, voy a pasar primero a Carlos, que ya lo tengo aquí, para que presente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Luis, espero que estés muy bien, pero yo doblemente sorprendido por lo de el strike de Caja de Pandora Respaldo que me acabo de enterar. Y recién, porque cuando hacía el trabajo de difusión, vi un Twitter que me llamó la atención. Decía el presidente Pedro Sandés que está avisándole a la policía y el ejército que por ahí puede requerir de sus servicios para que ayude a la gente que no se vacunó todavía, digamos, con un poquito de presión, para que se inmunice. ¿Eso yo lo leí bien o...? No, bueno, a ver, no sé si es verdad o mentira. Yo lo que quiero dar a entender que lo que van a hacer mañana, que hay una reunión, es que van a volver a decir que en la calle hay que ponerse mascarilla, exceptuando en zonas rurales, pues si estás haciendo deporte, como obligatorio. Y luego en regiones, como la mía, la de Cataluña, han quitado el ocio nocturno y vuelven otra vez las restricciones de 1 a 6 de la mañana. Eso es lo que se va a ver como... Sí, toque de queda. Yo en Oliva lo viví, ese toque de queda, sí. Lo otro, bueno, son cosas que se han dicho pero que no son reales. Todavía el presidente no ha dicho nada. O sea, simplemente la gente está haciendo especulación porque, claro, quieren... A ver, lo que hay que hacer es el sábado, que cuando todo el mundo salga a la calle, y el día 31 que salga todo el mundo, ya diga basta, porque una cosa es que realmente pase algo y otra cosa es que ya entre un régimen totalitario y te coaccione a todos los niveles, ¿no? Como está pasando ahora con la ley esta de la censura. Es que no puedes decir nada. Entonces, si no hay libertad de expresión, pues acabó el tema. Y esto es lo que está sucediendo. No hay libertad de expresión y hemos entrado en una censura planetaria en la que ellos mandan y los demás tragamos porque la gente no sale a la calle y no la lía. Básicamente, a partir de mañana tendría que haber huelga general indefinida por parte de todos los ciudadanos para acabar con el tema. Y se acabaría el tema. Pero como eso solo lo soporta un 5%, un 3%, pues seguiremos tragando hasta que la gente diga basta. Y ese es el lema que hay ahora. Yo no estoy de acuerdo con nada con lo que se está haciendo. Bueno, Carlos, vamos a la tertulia, que es lo que toca hoy. Sí, perdón, Luis, era una cuestión de estar entre sorpresa y sorpresa, así que ya sabrán, entenderán bien Juan Benito, que es nuestro hombre de la cultura de cabecera. Ahí el hombre con más libros escritos en lengua valenciana que nadie en lugar de él, digamos, y todo ese tipo de cosas. Y también nuestra compatriota Carla, investigadora de conspiración y revisionismo histórico, mapa de Q y quién sabe cuántas cosas más. Aquí le está ladrando el gato, cosa por el estilo. A Carla. Carla está silenciada, está censura, Luis, esto es un ataque brutal de censura. Ah, no, ahí está, sí.
Podía hablar el gato, pero yo no. Claro, sí, es que la censura que se está volviendo, digamos, a lo chino. Así que ya está todo bien, están todos presentes. Bueno, Juan Benito también está silenciado. Entonces, bienvenido, nuestro escritor, investigador, dramaturgo, conferencista, creador ahí de su propia rima y de su propia lengua también, Juan Benito Rodríguez Manzanares, desde Valencia. Bienvenido, Juan, nuevamente. Hola, buenas a todos. Luis, amiga mía, Carla. Hola. Carlos, ¿perdón? ¿Perdón, Hola, decías? hola, te saludaba. No, te saludaba. Hola, bien, bien. Bueno, pues un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros, un programa más. Esto es realmente fantástico poder compartir unos minutos con todos vosotros. Bueno, Carla, ¿cómo estás? Y si me recordás en qué lugar de nuestra tierra estás, que disculpa que no lo recuerde. En provincia de Buenos Aires, con el nuevo pasaporte. Mira vos. Bueno, te felicito. Yo por mi parte diría que este es un tema magnífico, que hay mucho para decir, mucho para aprender de ustedes, pero me permite un par de pildoritas como loco de la investigación también. Digamos, ahora hay un papa argentino, es un poquito especial, dicen, que es jesuita, que no sé, que los que no se hacen no sé qué, que no van a ir al cielo. Resulta que hay una pequeña historia relativa a nuestro querido Papa. Él fue elegido un 13 de marzo. Sí. Parece que el 13 de marzo aquel no fue casualidad, sino que esotéricamente sería esa justamente la fecha de nacimiento real de Jesucristo, si es que hubo algún Jesucristo. Y en Argentina hay una lucha interna que muy pocos conocen, que es justamente entre el Papa y otro señor, que es el de los cuantos pasos de la magia, de la no sé qué, que parece que es del linaje del priorato de la no sé qué. Y ahí hubo una guerra invisible bastante brutal, porque de los 11 pasos de la Pindorra, parece que también nació el 13 de marzo. Y es uno de los que sostiene abiertamente que él es digamos, que nació en la fecha de nacimiento de no sé qué, como que la fecha no la quiere decir, medio como queriendo sugerir que él es depositario de algo, y hubo ahí una lucha invisible medio sospechosa, sobre lo cual Carla algo bastante debe saber. Después, sobre el tema del nacimiento de Cristo, le pongo una sola pildorita más, simplemente porque quizás no sea demasiado conocida. Hay una posibilidad que es la que sostiene la gente del Cuarto Camino, especialmente Ouspensky, que dice, puede ser, no sería raro, quizás tal vez, que en realidad los evangelios hayan sido lo que en el Cuarto Camino se llamaba una obra de arte objetiva. ¿Qué quiere decir? El arte objetivo es un tipo de arte con una energía plasmada que en el caso de la literatura, siendo solamente los evangelios una obra literaria, pueden haber tenido tal poder plasmado que luego desde ahí generar como si el mito de esa obra de arte literario objetivo hubiera existido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Algo así, eso es el arte objetivo. Eso solamente lo puede hacer un iniciado. Digamos, a partir de una obra, que esa obra genere los mismos efectos que hubiera generado la realidad misma. Entonces yo dejo estas dos pildoritas y para que, bueno, Juan está ocupado, por ejemplo, para que empiece Carla, a ver, ¿qué hay para decir acerca del 25 de diciembre? ¿Es una fecha real, artificial? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué también? Bueno, lo del 25 de diciembre no es la fecha, o al menos que se sepa, ¿no? No se sabe la fecha en la que nació Jesús, en realidad hay especulaciones, que si fue antes, después. Lo cierto es que el 25 de diciembre es una fecha en donde a lo largo de los siglos siempre grandes personalidades que hayan existido o no, pero grandes íconos han nacido supuestamente. Y eso tiene que ver con un calendario, tiene que ver con el solsticio, tiene que ver con la astrología, con un montón de cosas. Entonces lo que podemos decir es que seguramente Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahora, ¿en qué fecha específicamente? Yo creo que nadie lo sabe, lo habrán sabido en su momento. Pero además esto es algo que se instauró unos 300 años después de su muerte, es decir, Constantino fue el primero
en celebrar de alguna forma la Navidad, porque se celebraba el Sol Invictus, y bueno, había que tapar toda esa cosa pagana. Pero otras personalidades como Mitra, como, bueno, hasta en la mitología nórdica, ¿no? Freya, Buda, todos están siempre en el 25 de diciembre, pero porque tiene esta importancia a nivel planetario, a nivel astrológico, a nivel de solsticio, y tiene que ver con el Sol, y bueno, este solsticio en donde viene de un proceso de muerte, digamos, del Sol, donde los días se van haciendo cada vez más largos, la noche más larga, el 21, y a partir de ahí, después de unos 3 días, 4 días más o menos, empieza ya, las noches empiezan a ser más cortas, es el nacimiento del Sol, lo que decían los romanos del Sol Invictus. Esa es la fecha, es por eso. Después, la fecha real en la que Jesús nació, yo no sé si alguien puede decir con certeza cuál fue. De hecho, los pesebres, en las representaciones de Belén y demás, parecería que tiene más que ver con un periodo más cálido, ¿no es cierto? Por los animales que hay, que no hay nieve y ese tipo de cosas. Juan Benito, ¿qué hacemos con el 25 de diciembre? Desde lo cristiano, desde lo pagano, ¿hay coincidencias, una cosa queriendo tapar la otra, como decía Carla? Bueno, pues una de las cosas de actuar en segundo o en último lugar es que el primero ya ha dicho gran parte de lo que tú tenías preparado, pero bueno, de todas formas... Perdón. No, es lo que hay. Si me hubiera preparado el primero hubiera dicho lo mismo. O sea, es que eso es así, ¿no? Siempre el primero lleva, pues digamos, la novedad, y el segundo pues ya tiene que ir un poco hilando más fino. Bueno, realmente podríamos decir que el final de año, sea el día que sea, siempre ha traído un poco como la muerte de ese año y el renovarse el siguiente año. Eso era, por ejemplo, lo que pensaban los celtas, que en sus fiestas, la de Samaín, lo que hacían eran entre final de año, tengo que ir apuntado sobre el veintitantos, celebraban la fiesta, y Samaín era, digamos, el que era el dios de la cosecha. Entonces lo que hacían era, como no podían cosechar hasta que pasaba, digamos, todo el invierno, hasta llegar a abril o mayo y tal, pues eso era un poco estar en tiempo oscuro, o sea, en tiempo de muerte. Entonces lo que hacían era intentar celebrar, intentar darle a Samaín pues unas especies de ofrendas que a veces se hacían incluso con fuego, como os he comentado algunas veces, para darle esa luz al dios que no tenía. Luego podemos decir que, como ha dicho muy bien Carla, llegamos a los romanos, y los romanos celebraban las Saturnalias. Y las Saturnalias eran básicamente lo mismo que hacían los celtas, pero dedicado al dios Saturno. El dios Saturno era el dios que tenían para las cosechas, ¿no? Para ofrendarle cosas para que las cosechas fueran grandes, fueran buenas, fueran propicias, no tuvieran ningún tipo de problemas. Y las Saturnalias se celebraban también a final de año, sobre el 23, 25, más o menos. Llegamos a un momento dado en que el Imperio Romano abraza la religión cristiana para su imperio, como bien apuntaba Carla en su exposición. Y cuando abrazan la religión cristiana, lo que hacen es suplantar las fiestas paganas que tenían anteriormente por unas fiestas que fueran religiosas. Entonces llegamos un poco a lo que comentabas del nacimiento de Jesús. En los últimos tiempos, teólogos y estudiosos del tema están de acuerdo o coinciden en que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni siquiera nació a final de año, con el invierno que hace en Belén y en Nazaret, que según los estudiosos podía llegar hasta 4 grados, y entonces con 4 grados sacar las ovejitas a pastar pues era un poco como que no, ¿vale? Entonces suponen que
ese nacimiento sería más bien tirando de la primavera al verano. De hecho, como bien has apuntado tú sobre el día 13, los estudiosos dan una horquilla o dan un margen del 9 de marzo al 4 de mayo. Exacto. Dan ese margen de tiempo que en esos días, día arriba y día abajo, también después de 2000 años tenía un día más, un día menos, no vamos a repetir. En esos días nació Jesús. Y nació no con los pastores al lado, con las ovejitas, con los reyes yendo, sino que nació en cualquier sitio de cualquier manera porque no lo esperaban que fuera a ser el que luego fue. Vamos, no estaba previsto. Pero como tenían en Roma, el imperio, que suplantar las fiestas paganas, lo que hicieron fue coger el 25 de diciembre, que es cuando celebraban las Saturnalias, y poner el nacimiento de Jesús. Así, todas las fiestas que se hacían, las fiestas, como bien decía Carla, la del Dios Invictus, todas las celebraciones que en ese momento incluían pues banquetes al aire libre, banquetes en comunidad, sea para todos los habitantes, se hacían también regalos, yo traigo a ti, o tú me regalas, un poco, o sea que básicamente era coger lo que había, pero en vez de decir que era a Saturno o al dios Sol Invictus, era a Jesús. Y con eso, digamos que la transición fue menos dura, porque las fiestas continuaban siendo las mismas, lo que cambiaba era el fin de la fiesta. Pero si a esas personas que estaban acostumbradas a intercambiar algo y a hacer unos banquetes, en vez de decirle, ahora no es a Saturno, sino que ahora es al Niño Jesús, pues bueno, alegría, al Niño Jesús, pero continuamos. Entonces, eso fue una forma, digamos, fácil, una forma suave, una forma de que la transición de una a otra se hiciera bien, de una forma normal. De hecho, con respecto al nacimiento de Jesús, ni siquiera están de acuerdo ahora que naciera en el año 1 antes de Cristo. Porque el año 0 no existe, claro, es el 1 antes de Cristo o el 1 después de Cristo. Es imposible que existiera el 0. Entonces, no están de acuerdo que existiera, o sea, que nacieran el año 1 antes de Cristo, porque según lo que han calculado, que si estaban con el rey Herodes, que si en la época de tal, no podía ser que a los 33 años cuando murió, él estuviera. Entonces, piensan que debió nacer entre 5 y 6 años antes de lo que dice o lo que habitualmente se ha dicho. O sea, con que el año, digamos, 1 de la era cristiana no se correspondería actualmente al 1 de la era cristiana. Pero es mejor, por decirlo de alguna manera, saber eso, pero no tocarlo, dejarlo más o menos como anécdota, porque si ahora tocáramos todo lo que es, que bueno, es que ahora el año 1 ya no es el año 1, el año 1 va a ser el que era el día 5. Imagínate todo lo que supondría cambiar siglos de historias y mover 5 años de un lado a otro. Entonces, eso es como los Reyes Magos, que todos sabemos que no existe, pero ahí están, ¿no? Pues igual, todos sabemos ahora, o imaginamos que la fecha, el año de nacimiento de Jesús se lleva 5 o 6 años atrás, pero se queda todo como está para no trastocar absolutamente nada. Bueno, hasta aquí de momento. Dejo hablar a Carla también. Por lo que tú digas, Carlos, que estamos a tu servicio después de ti. Carla, ¿qué es esto de los solsticios? Que a mí siempre me quedó grabado que en ciertos rincones esotéricos se dice, no recuerdo si es en uno o en los dos solsticios a la vez, 21 de junio, 21 de diciembre, cuidado con ese día porque conviene no dormir, porque parece que si uno duerme puede llegar a tener un golpe ahí un poco nada suave de cierto tipo de energías oscuras. ¿Cómo nos explicás los solsticios a un nivel un poquito más profundo, digamos, que la cuestión planetaria? Bueno, en realidad el tema de los solsticios, para la gente común, digamos, que no está metida en cosas extrañas ni nada, no hay que tenerle ni miedo ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Lo que pasa en esos días es que
es como que esos velos entre dimensiones se licúan un poquito y entonces es como que puede haber un mayor pasaje de energías o de entidades y demás. Eso lo utilizan las personas que están en cultos, positivos o negativos. Para la gente que no está en ninguno, lleva su vida normal, puede sentir algo raro quizás, pero no pasa nada, o sea, no hace falta no dormir ni nada por el estilo. Sí, lo ideal es no meterse a hacer cosas porque de golpe en un portal de internet dicen hay que prender velas y pedir cosas y esto, porque uno no sabe con qué intención lo están diciendo ni qué es lo que están queriendo que uno mueva. Entonces, para aquel que no conoce lo que es la magia blanca, negra o lo que sea, no hacer nada, en realidad, nada a nivel ritual, ¿no es cierto? Y después llevar su vida normal. Lo que pasa es eso, básicamente, bueno, astrológicamente es una cuestión de las posiciones del Sol y que si está más cerca, más lejos de la Tierra, y eso lleva, como siempre, su influjo sobre el planeta, así como la Luna, y hace esto, ¿no? De quizás diluir un poquito, como decían los celtas, justamente cuando ellos festejaban el Samhain, como él explicaba, que podían tener contacto con sus muertos y demás, porque ese velo o esa puerta estaba más abierta, una especie de portal, podríamos decir, quizás, podría ser bueno decirlo así como portal, pero bueno, básicamente para la gente que, nada, sí es importante, que está muy de moda esto de que antes eran revistas físicas y ahora son online y canales y demás, en donde por ahí empiezan a pasar rituales quizás incluso muy antiguos, que hasta han perdido parte de su ritualística y la gente empieza a hacer cosas y empieza a ocasionar problemas porque no sabe o porque el que se lo dijo no sabía o porque tenía una oscura intención. Entonces, por ahí, dejar de lado esas cuestiones de que prendo las velitas y le tiro no sé qué cosa, salvo que sea alguien que realmente lo sepa y obviamente para lo positivo, pero nada más que eso. Sí, la importancia obviamente de los solsticios que se toma justamente para estas fechas, porque tiene todo un simbolismo muy importante, ¿no? El tema de las cosechas, el tema de la vida, porque está el sol, acá tenemos al Sol Invictus. Sí. Claro, es muy importante, siempre fue muy importante para todas las civilizaciones, el Sol y Saturno, por supuesto, pero por eso tenemos estas fechas y estas celebraciones tan antiguas en estas fechas. Juan, a ver, hasta donde llega mi buen saber y entender, hubo un célebre corte de calendario, cuando se pasó desde el juliano al gregoriano, siglo XVI, pero que fue de cierta cantidad de días. Entonces, y eso se sabe, y se sabe el nombre del Papa, que no me lo estoy acordando, el que hizo el tijeretazo, creo que borró, no sé, 20 días, así, porque se levantó un día medio mal. Entonces, vos nos estás hablando de años, y otras personas también hablan de un corte de años en la historia. ¿Qué otro estaría así reconocido, fundamentado? Bueno, pues, si me permites, antes de contestarte a la pregunta que me has hecho, quisiera hacer un pequeño comentario a la pregunta que le has hecho a Carla, y con el permiso de Carla también, porque yo creo que se debería separar bastante lo que es el solsticio propiamente dicho, el astrológico, o sea, el que se produce con los planetas, y lo que representa el cambio, digamos, de estación, que en algunas culturas no era solamente de estación, sino de año. Se cambiaba de año en ese momento. Entonces, algunas culturas como las celtas que comentábamos, que tienen ese paso, que también lo hemos comentado alguna vez en algún programa, que va de la vida a la muerte, que en un día el mundo de los, o el reino de los muertos se acerca hasta el reino de los vivos e incluso pueden pasar de un lado a otro. Eso está dentro de lo que podríamos llamar las creencias de cada uno, porque yo puedo creer en eso o no. Eso es algo que cada uno interiormente sabrá lo que tiene que hacer. Y
eso no tiene que, digamos que, unirse a lo que es el solsticio propiamente el que se generan los planetas. Porque realmente el solsticio dura un segundo. ¿Y por qué dura un segundo? Porque el planeta pasa, pero no se queda estancado en el solsticio. Normalmente se dice, hoy es el solsticio de invierno, que exactamente en este año fue ayer. Ayer fue el solsticio de invierno. Entonces, se suele decir que estamos en el día del solsticio de invierno, pero el solsticio propiamente dicho es un segundo, que la hora exactamente no la sé, pero ponte que fuera a las 4 de la tarde, en el minuto 33, al segundo 28. Eso es el solsticio. Lo demás es simplemente pasar de unas noches más largas hacia unas noches más cortas. ¿Por qué? Porque según los movimientos de la Tierra que hace en su eje y con respecto a los dos planetas, pues va actuando así. Por lo tanto, yo creo que se debería diferenciar entre lo que es el solsticio propiamente dicho, el que generan los planetas con sus movimientos, y lo que son todo tipo de creencias, como bien decía Carla, que cada uno pues, bueno, hace cosas, y recuerdo que comentamos en un programa el hecho de la película Coco, que transmite muy bien o identifica muy bien lo que es ese día de ánimas. El conjunto de los 3 días sería el día 31, que es Halloween, que sería el día de ánimas, y luego el día de Todos los Santos y el día de difuntos. Esa es la terna de días, que sería el momento en el que el reino de los muertos se junta con el de los vivos, y bueno, hay un poco un mare magnum, un poco total. Y lo que me comentaba sobre esas pérdidas de días, cierto, yo el Papa tampoco me acuerdo a cuál fue, y los días exactos tampoco puedo decirte si fueron 20 o 19 o 13, no me acuerdo. Pero sí que fue exactamente al cambiar, si no me equivoco más, del calendario juliano al calendario gregoriano. Porque en el calendario juliano la medición de los días se hacía de una forma que ellos estipularían. No sé cómo lo calcularían. Pero hacía que poco a poco se fueran, digamos, traspapelando ahí unas horas que se iban acumulando. Entonces, para que los días se encajaran, digamos, en las horas, el Papa que fuera decidió que si es el calendario gregoriano, pues sería Gregorio algo, pues Gregorio algún número, pues decidió que se iba a hacer así. Y eso ocurre como curiosidad o como anécdota, algo a lo que has comentado, que hay una persona que nació el día, no sé qué decirte, por ejemplo, el día 28 pero ese día nunca existió, porque se pasó del 20 al 30. Y entonces ese día nunca pudo existir. Y ahí hubo pues un desfase que imagino que en su momento causaría un trauma y una especie de no sé, pues ayer te dije, pero ayer fue hace 10 días, pero es que yo vendré mañana, pero mañana es que voy a venir dentro de 10 días. Entonces, imagino que habría ahí un poco de confusión. A día de hoy no es más que una anécdota que ocurrió hace siglos y que así queda como anécdota. En su tiempo sí que sería, digamos, puntilloso. Ahora, pues... Y ahora que se habla tanto de eterna juventud y cosas por el estilo, en realidad la gente que nace el 29 de febrero es la más, digamos, adecuada para eso, porque va sumando de a uno cada 4. Así que no hace falta irse a la isla de Okinawa ni ahí a California, no sé dónde, que también hay una colonia de gente ahí muy anciana y muy próspera, como los monjes de Athos, que el otro día lo mencionaba también. Si no, vos nacés el 29 de febrero y ya estás condenado a la eterna juventud. Carla, dicen que los niños y los animales se comen la escena y tu gato está siendo objeto de comentarios y de también. Si querés, podés presentarlo al gato. O sea, es un gato siamés. Ahora se calmó, sí. Ah, está bien. Sí, lo tengo en tránsito en realidad, ni siquiera es mío, lo tengo en tránsito para ver si alguien lo adopta, así que de paso hacemos la propaganda, porque me cayó en el jardín y bueno, así que sí, es un siamés Red Point y como buen siamés habla todo el tiempo, entonces bueno, ahora se calmó, se cansó, se ve.
que digamos, el gato de ayer a hoy, que alguien dice que anoche tuvo insomnio y yo ayer dormí bastante raro, fuera que tuve mis excusas personales para no dormir demasiado bien ayer. O sea, tu gato, que ya por ser gato es una antena. Sí. Encima siamés, que es un caso especial. El Tengo gato, 4, yo tengo 4 más este. Así que bueno, tengo varias entonces, antenas. ayer que fue noche de solsticio, los gatos comentaron algo o... Sí. Y estuvieron revoltosos, lo que pasa que, bueno, está este nuevo integrante que también revoluciona un poco todo, pero estuvieron raros, sí, es verdad que tuvieron comportamientos raros. Sí. Carla, bueno, a ver, el personaje de la Navidad, si existió, no existió, si fue producto del arte objetivo, como dice el maestro Uspensky, o como se dice en esoterismo también, que otra posibilidad rara, y perdone la gente que le parezca rara estas cosas, que Cristo sí habría existido, pero habría existido de una manera muy particular, que es satisfaciendo varios mitos al mismo tiempo. El mismo mito de los propios judíos, que habría sido hijo de un celote y no sé qué, o ya el mito más hiperbóreo, como modelo, digamos, de renacimiento, activación del espíritu. La cuestión con este señor, ponele que existió, le permitimos haber nacido. Desde que nace hasta los 30 años, conocemos un solo episodio, a los 12 años, que le da ahí, le canta algunas cosas a los judíos estos que en el templo, y no sabemos más nada, desde el lado oficial. ¿Vos qué explicación le das a esto? Mira, yo para mí, yo separo, ¿no?, lo que podría haber sido histórico de lo que nos muestra la Iglesia a través de los evangelios y de toda la teología que vino después. Yo creo que sí existió un señor, digamos, de nombre Jesús. Esto lo cuenta Flavio Josefo, que era el historiador judío romanizado. Cuenta que existió, cuenta que, bueno, que era una especie de... Él luchaba por... en ese momento, todo lo que era la zona de Judea estaba en poder de los romanos, y entonces, bueno, lo que quería era liberarse de los romanos. Una especie de resistencia. Y era uno de los cabecillas, ¿no? Y él lo menciona, y yo le doy crédito, bueno, Flavio Josefo, a mí, yo por lo menos particularmente, le doy crédito a lo que dice, que este señor existió y tenía sus seguidores. Pero estamos hablando de algo político. Más allá de que él tuviera capacidades de otra índole, que no discuto que las haya tenido también, además de sus cuestiones políticas. Pero en lo de Flavio Josefo está mencionado desde ese punto de vista. Después, que sus seguidores, porque también está el tema con Juan Bautista, que también más o menos era lo mismo, solo que Jesús era a nivel urbano y mientras que Juan Bautista se encontraba más en las afueras y tenía incluso más discípulos y Jesús formaba parte de sus discípulos. Y entonces yo creo que hubo un personaje histórico que después, a través quizás de sus seguidores, que se fue divulgando, se fue pasando, a través incluso de soldados que estaban ahí, soldados romanos, como pasó con Mitra, como pasó con un montón de cosas que fueron pasando hacia el imperio, hacia Roma, llega a Roma la historia de Jesús. Y a partir de ahí, claro, empiezan a un montón de cosas, como siempre, es como uno empieza a hablar y van pasando el tiempo y se empieza a agregar cosas y se empiezan a inventar cosas, a poner cosas que le convengan, sacar lo que no convenga. Y bueno, se empezó a crear con esta comunidad que había de primeros discípulos que en realidad no habían tenido un contacto directo ya con él, sino que en realidad lo que tenían eran las enseñanzas supuestamente que él había dado. Y fue cobrando fuerza y cada vez más adeptos, porque además estaba abierto a toda la comunidad, es decir, incluía a las mujeres, incluía a cualquiera que se quisiera acercar, mientras que lo que rivalizaba con eso era el culto a Mitra, que era básicamente militar, lo habían traído los militares, solamente se dirigía a los varones, a los hombres, entonces, claro, estaban restringidos en cuanto a cantidad de adeptos. Y a la hora de tratar de solucionar ciertas cuestiones del imperio y demás, y ver que su religión
si bien ellos tomaban bastante de las religiones de los pueblos que ellos iban conquistando, porque en Roma ya había cultos egipcios, había cultos de todo tipo, pero estos iban cobrando mucho valor, digamos, y eran monoteístas, y era como lo que se venía era eso. Y entonces estuvieron casi a punto de tomar el mitrismo, porque tenía muchísimos adeptos, porque tenía mucho que ver con el Sol Invictus, con el culto a Saturno, es decir, le cerraba mucho más, pero el cristianismo era mucho más amplio, abarcaba más gente, y entonces, bueno, Constantino termina optando por esto para religión de Estado. Pero yo hago la diferencia, ¿no?, entre los que nos cuenta una iglesia, un Vaticano, y lo que pasó o pudo haber pasado de forma histórica. Yo creo que sí existió un señor, históricamente hablando, que después lo tomaron y lo encastraron en esto del 25 de diciembre, de las tríadas que siempre se iban renovando según cada civilización, le fueron dando nombres diferentes, pero que es siempre lo mismo, en la misma fecha, con una madre virgen, con una estrella que los guía, o sea, la historia es siempre la misma y cambian el nombre. Y lo que hicieron fue, en el caso de Roma, en ese momento, tomar la figura de Jesús para meterlo en ese patrón. Pero yo diría que son dos cosas, ¿no? Lo han usado, podríamos decir, a la figura que existía. Juan, ¿por qué solamente tenemos un episodio conocido oficialmente en esto que se llama Los Evangelios, a los 12 años, dándole ínfulas a los rabinos del templo, y recién hay que esperar hasta los 30 para saber algo? ¿Cómo nos explicás esto? Bueno, vamos a ver. Primero, un poco, volviendo hacia atrás, quisiera un poco como apuntar que los nacidos el 29 de febrero está admitido que los otros años que no son bisiestos lo pueden celebrar el día 28. Para que no pase lo que tú decías de celebrar solamente uno cada 4 años, porque si no llegaría a 80 y tendría, bueno, está admitido que el 28 lo puedan celebrar. ¿Tu pregunta era? Digamos, el protagonista de esta noche, querramos o no, haya existido o no, sí, tenemos Jesús, que hasta los 30 años conocemos un solo episodio. De los 30 a los 33, unos cuantos. Entonces, ¿vos cómo nos explicás esto? Bueno, eso lo explico de la siguiente manera. La Iglesia Católica, que es la que tiene, digamos, la potestad de decidir qué libros hay o van a haber dentro de la Biblia, decidió en ciertos encuentros, centros, lo que hacen ellos, sus conclaves, sus congresos, como se llame, que habrían ciertos libros y dejaron otros fuera. Por ejemplo, uno de los libros que dejaron fuera es el libro de Enoch, que dentro de la Biblia que está en Etiopía, sí que está admitido y sí que está el libro de Enoch dentro de la Biblia. Y el libro de Enoch habla de la formación de la tierra y del aspecto de la tierra, pero no el aspecto que quieren dar ahora con la ciencia. Es otro aspecto diferente que no voy a meterme ahora porque nos iríamos un poco del tema, pero como no estaba, digamos, o no amparaba la ciencia, digamos, oficial, pienso yo que lo apartaron de ahí. Pero no solamente apartaron el libro ese, porque hay otros evangelios, aparte de los 4 ecuménicos que están admitidos, en donde no se habla de Jesús nada más que en el momento que tú dices de los apóstoles del templo, y luego ya nos vamos al martirio, a la crucifixión, al momentito final. Pero sí que hay libros que hablan de Jesús de pequeñito. De hecho, yo los he leído y plasman a Jesús no como un niño bueno, un niño santo, sino como un niño bastante malo y bastante rebelde. Y esos libros son los libros, o los evangelios, o como quieras llamarlos, los gnósticos y los apócrifos, que han aparecido en Qumran y otros lugares. Entonces, para tener una visión general de quién fue Jesús, suponiendo que existiera, que ahora llegué ahí,
Jesús sí que tiene una trayectoria. De hecho, ahí incluso hablan de que fue a Egipto a hacer un viaje o dos. Hay cosas que la dejan un poco o que faltan trozos porque no están completos los libros, entonces hay un poco de vacío, ¿no? Pero que sí que fue a Egipto y que fue una persona culta y que fue una persona que tenía mucho don de gentes y que era una persona que tenía o que estaba instruida en muchos aspectos de la vida, en muchas ciencias, y que incluso dicen que era un esenio, no que vivía con los esenios, sino que era un esenio, o sea, lo que ahora podríamos decir la élite, ¿vale? Y vivía con la élite de las personas, de los monjes de aquel tiempo, ¿vale? Eso sería para tener una visión más global o una visión más grande de lo que es la vida de Jesús, aparte de solamente los dos pasajes que nos cuentan. Porque con dos pasajes que nos cuentan en la Biblia tenemos que dar por bueno, tenemos que creer todo lo que luego se dice de Jesús cuando realmente no hay nada más, pero sí que hay. Luego hay otras versiones u otras teorías que dicen exactamente lo que has comentado tú al principio, que Jesús no es una persona, sino que Jesús es un poco el compendio de muchas personas que para luego poder, digamos, ejemplarizarlo en alguien y que todos podamos decir, ah, pues es Pepe, y no, ah, pues esto lo hizo Juan, aquello Pedro, aquello Antonio, para hacer una compilación de todos, formaron la figura de Jesús. Eso puede ser así. Y puede ser así, y yo no digo que no, porque como bien decía Carla, quienes escribieron los evangelios, el Nuevo Testamento, que es donde se habla de Jesús, porque en el Antiguo no podía hablarse de Jesús porque no había nacido. Entonces, los que escribieron el Nuevo Testamento, los más precoces, fueron de 30 a 50 años. Y el historiador que ha nombrado Carla, me parece que empezó a hablar de Jesús casi a los 100 años después de morir. Con lo cual, no tenían una visión, digamos, subjetiva, o sea, no habían vivido con él, no habían celebrado nada con él, y lo empezaron a decir de décadas después, ¿no? A toro pasado, como suele decirse. Y cuando empezaron a hablar, como algunos ni siquiera lo habían visto, pues no habían sido contemporáneos, tenían que ir un poco con las historias que me cuenta aquel, ya no de primera mano, sino de segunda mano. Y tú sabes que las historias de segunda mano influye mucho quien te la cuente. Si yo no estoy de acuerdo con este programa de televisión, cuando lo cuente a vosotros diré, este programa de televisión ni lo veáis, madre mía. Pero en cambio, si estoy de acuerdo, diré, ese no os perdáis ni un programa, qué bueno. Entonces, cuando a uno le llega la historia de Jesús, suponiendo que existió, y dejando aparte la teoría o la hipótesis de que sea un compendio de gente, cuando le llega la historia de Jesús a esas personas que fueron a escribirlo, le llegarían de una manera tan distorsionada que sería realmente hasta muy complejo hablar de él. De hecho, hay dos de los evangelios que de Jesús dicen prácticamente nada. ¿Por qué? Porque imagino que pensaría, bueno, para decir estas cosas que me ha venido de segunda, de tercera o de cuarta mano y que me parece una burrada, no lo voy a poner. Pongo otras cosas y así ya un poco salgo del tema y escribo lo que sea. Otra de las cosas, un poco al hilo de lo que comentaba Carla, una de las religiones que estaban en aquel tiempo, aparte de la metreica que comentabas, es el judaísmo. No olvidemos que Jesús nace judío. Y Jesús nace judío y una de las religiones mayoritarias de aquel momento eran los judíos. Lo que pasa es que Jesús hace una escisión, lo que ahora llamaríamos una secta. O sea, se separa de lo que es el grueso de los judíos. Y al separarse, le da a su gente, a su nueva religión, a su nueva secta, a su nuevo, le da una forma diferente. Y esa forma diferente que es, pues básicamente es cogiendo gran parte de lo que era el judaísmo, pero haciéndolo más laxo, haciéndolo más suave,
haciendo que incluso pertenecer al cristianismo, a la Iglesia Católica, sea algo pues divertido, ¿no? O sea, es algo que es importante, ¿no? Cuando el judaísmo, a lo mejor lo mismo que en el cristianismo, te lo dejarían pasar un poquito porque es más laxo, en el judaísmo no te lo dejarían pasar porque suelen ser más rectos, más duros, más firmes a la hora de hacer las cosas. Y yo creo que ese, y no otro, fue digamos, uno de los principales valores que tuvo el cristianismo en sus inicios para que fuera abrazado por mucha gente. Mientras que el judaísmo me exige, me obliga, me tiene como puño de hierro, el cristianismo puede hacer más cosas porque es más llevadero. Pero luego hay otra cosa de por qué Constantino, de por qué el Imperio Romano, de por qué abraza el cristianismo. Y una de las cosas, de las hipótesis, de las teorías, yo pienso que es importante, es su madre, Helena. Helena era muy creyente de Jesús, era muy católica. De hecho, se fue a Tierra Santa a buscar donde habían enterrado a Jesús. Y cuando lo encontró, en el mismo punto donde encontró el supuesto el ataúd, donde estaba enterrado, ahí hizo una iglesia que fue redonda, y de ahí creó, digamos, una orden que fue la orden de los, no recuerdo ahora, que es la que estaba apelando a Jesús. Y a raíz de que la madre encontró lo que buscaba y que la madre estaba totalmente convencida de que Jesús era el Dios y no cualquier otro, Constantino lo abrazó para su imperio. Y esa es una de las hipótesis más utilizadas, más barajadas, y para mí no le falta, digamos, un cuerpo de realidad, un cuerpo de credibilidad. Carla, para vos esto de que hay un cuerpo, digamos, evangélico en materia de libros sagrados, digamos, haciendo un juego de palabras, que no es oficial. Y por otro lado, hay un tema muy interesante que es que supuestamente si se leen de otra manera las cosas que están escritas, sin sospechar que pudieran haber sido tocadas, que de esto habla Ouspensky, que es muy interesante. Él dice que, leyendo, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, y también creo que habla algo parecido del Apocalipsis, él dice que siente como un estado, como que uno se transporta con eso, y que no tiene sentido pensar que eso haya sido tocado. En todo caso, habrán sido tocados algunos de los sinópticos. ¿Vos qué tenés para comentarnos sobre esto? Sobre una manera distinta de leer los libros oficiales o de todo el cuerpo de evangelios que estarían ahí prohibidos, si se quiere. Bueno, hay como diferentes teorías, ¿no?, de cómo leer un evangelio. Está el que lo lee en forma literal, así como si fuera una novela, digamos, y está el que lo toma como si todo fuera metafórico y todo hubiera que interpretarlo. ¿Cuál es el correcto? No te lo sabría decir desde el momento en que, como bien decía él, son cosas que se han escrito a partir de lo que le dijo uno, que le dijo al otro, que le dijo al de más allá. El tema de los apócrifos y demás, los que para nosotros son apócrifos, o para la Iglesia Católica Apostólica Romana son apócrifos, para la ortodoxa algunos no lo son y otros sí, para la copta algunos sí y otros no. Entonces, todos los que conformamos el cristianismo en general tenemos diferentes libros, digamos, dentro de los cuales para unos ese no sirve y el otro sí, y es una mezcla tremenda dentro del mismo cristianismo, es decir, no se han puesto de acuerdo y por eso hay todas diferentes iglesias, ¿no es cierto? Entonces, la manera de leerlos, por ejemplo, un evangelista te va a decir que es literal. Si nos vamos a algo más moderno quizás, o algo más conspiranoico, o por ejemplo como hace Mauro Biglino, que también lo hace en forma literal, tratando de ver qué puede sacar de histórico de ese libro, ¿no es cierto?
que sabemos que tiene además una influencia anterior, tiene una influencia babilónica, tiene influencias de otras culturas. Entonces, ¿qué se puede ir extrayendo de ahí? Y lo está leyendo desde un punto de vista casi arqueológico. Entonces, eso va a depender muchísimo no solo de cada iglesia, sino de cada persona. Porque es un mundo. Uno cuando se pone a hablar de estos temas, empieza siempre la discusión, porque alguien te va a decir, no, pero eso es una parábola, o no, aquello es una metáfora, lo que quiso decir es tal cosa, y otro te va a decir, no, lo que quiso decir es lo que está escrito. Entonces siempre terminamos en unas discusiones que no terminan nunca, porque cada uno tiene su forma. Entonces, si de golpe hay alguien que, como me decís, como Upensky, que tiene esa teoría, bueno, es una teoría más de todas las que hay de cómo leer los evangelios. No la podemos rechazar, ni tampoco tenemos por qué estar de acuerdo y leerla así, ¿no es cierto? A mí, si me preguntás cómo los leo, bueno, básicamente yo los leo como si fuera un libro de historia, tratando de ver qué hay. Yo veo muchas correlaciones con los sumerios y lo tomo así, sobre todo el antiguo, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento. El Evangelio ya es algo más que, bueno, es lo que fueron contando y después en los que nosotros tenemos como ecuménicos, sí hay mano metida para, no solo adrede, sino también sin querer, porque las traducciones, es decir, traducir, como dicen traductor, traidor, sin quererlo a veces, la traducción es mala porque no se leyó bien, no se entendió bien, o se tomó una acepción de la palabra que no era la que correspondía, o no existe una traducción correcta. Entonces ya, teniendo una traducción, ya tenés que tener 1000 antenas para poder leerlo y pretender que estás leyendo lo que el primigenio autor escribió. Lo ideal sería leerlo en su idioma original y después de ahí discutir. Entonces es muy complejo el tema de la lectura, sobre todo cuando está traducido a lenguas, como ahora, lenguas modernas encima, y donde incluso una sola palabra te puede cambiar todo, y lo pueden haber hecho, como seguramente lo habrán hecho en muchos casos, adrede, y en otros casos sin querer, pero una mala traducción de una coma te cambió el sentido de todo. Entonces, es muy, muy, muy relativo el tema de cómo se leen y qué efecto pueden producir. Es casi, yo te diría, particular por cada persona. Juan, acá sumándolo a Luis, entre los 4 sumamos unas cuantas navidades. Hayamos o no nacido 29 de febrero, porque como que eso no quita, agrega algo raro para otros temas, que se cumple años cada tanto. Pero, a ver, hubo muchas cosas que cambiaron. Yo me acuerdo, soy grandecito ahora, la última procesión, y esto hablando de la época de Semana Santa, que en Buenos Aires eran en la calle, y seguramente en Valencia también, y en la provincia de Buenos Aires también, fue del año 93, y yo me acuerdo bastantes cosas de manera bastante fuerte de los 10 años, y ahí tenía 20, 21. Entonces, y para la Navidad también la cosa a nivel religioso era mucho más potente y de golpe como que se desplomó de una manera violenta. ¿A vos qué te genera eso? Digamos, ¿por qué pasó? Era bueno que antes, sea como sea lo que fuere, el tema de la consistencia de que Cristo haya sido histórico, o sea, solo religioso. Bueno, como he hecho antes, si me permites, antes de contestarte, espero recordar la pregunta y no decirte qué me has preguntado, a ver si la recuerdo. Quisiera, digamos, ahondar en lo que ha dicho Carla, porque lleva toda la razón. En lo que ha dicho de las traducciones, que una mala traducción puede dar al traste con cualquier libro. Y es que una de las cosas es que el 25 de diciembre también lo equiparan al Hanukkah judío. Ahora sí que se celebra el veintitantos. De hecho, en 2019 tengo aquí apuntado que se celebró del 22 al 30 de diciembre. Pero en un principio era el 25 del mes de Kialev, que era el mes noveno a partir del mes Nisau, que es cuando empezaba el año. Entonces, no coincidía con diciembre, pero alguien en algún momento dado, seguramente en alguna traducción del hebreo al español, se equivocaría, voluntaria o involuntariamente, y entonces lo han equiparado al 25 de diciembre con la festividad del nacimiento de
Jesús. Vamos a las procesiones y al nacimiento de Cristo y a cómo se ve la figura del niño Jesús, de Cristo ahora. Como ya comentamos también en algún programa, yo creo que ahora la figura de Cristo, la figura de Dios, está un poquito, digamos, jugando a la baja. Y está un poquito jugando a la baja porque ya no es que hayan otras religiones, porque no han salido más religiones y otras religiones pequeñas que puedan salir, como no sé qué, del octavo día y tal, no va a hacer de momento nunca la competencia al cristianismo. Entonces, van a la baja, yo creo que es por la propia Iglesia. Por la propia Iglesia, que muchas veces, ante cualquier noticia donde deberían guardar silencio porque no son su competencia, pues ante cualquier noticia tienen una opinión que en ocasiones puede ser una opinión no exactamente todo lo acertada que podría ser, y eso repercute en los feligreses, en la gente que pueda creer, para, digamos, transmitirle más fe y que la oración y el recogimiento sean más y mejor, o separarlos un poquito más poco a poco hasta que el recogimiento pues llegue a ser mínimo. De todas formas, las procesiones ahora en Navidad no suele, vamos, yo en Valencia nunca he visto procesiones y la gente no sale a la calle. Eso suele ser más bien en Semana Santa, que es cuando las procesiones están en todos los puntos de España, y imagino que en gran parte del mundo donde se suele hacer esto, lo tenga que hacer. En Navidad, básicamente lo que es la fiesta del nacimiento, o sea, y lo que se hace, por lo menos en España, es ir a casa de familiares, luego asistir a la misa del gallo, asistir a ciertos actos que se hacen puntuales, y lo que imagino que pasará en todos los países del mundo es asistir a todos los centros comerciales a comprar todo lo que te meten por televisión, porque ahora prácticamente la Navidad ha pasado y ha dado un giro de 180 grados, y en vez de ser una festividad religiosa con su parte y su componente eso de recogimiento ha pasado a ser algo que simplemente, ¿cómo decirlo?, puro comercio. Y bueno, pues creo que eso, justamente, que la Navidad ahora no es como cuando yo la viví, ni mucho menos cuando la vivían mis padres, y ni mucho menos cuando la vieron mis abuelos. Y si no cambia esto y no coge otro rumbo, y la Iglesia, como decía Carla, esta apostólica, romana y tal cual, no coge otro rumbo y sabe reconducir lo que tienen que hacer, no sé qué futuro va a tener. Carla, esto de que haya una trilogía bastante sugestiva, hablando de, bueno, trilogía, trinidad, de tríadas, todo ese tipo de cosas, separada por más o menos por la misma distancia. Justamente eso es lo que es la simetría. Hay una cosita en el centro y todo lo que está alrededor está más o menos a la misma distancia. Que esto, Buda, Jesús, Mahoma. ¿Esto es porque sí, es mucha casualidad, o a vos qué te genera? Bueno, como AUPA no tenemos lo del 25, pero bueno, forma parte, el Islam forma parte de las religiones abrámicas, ¿no es cierto? Esto, parte todo del mismo tronco, son las tres religiones. Y bueno, también hay diversas teorías al respecto, ¿no es cierto? De dónde salió, que si fue creada también. Básicamente es lo mismo, o sea, son religiones que fueron surgiendo y después eso sale la institución humana es la que rige la vida del fiel, y es donde empiezan a poner las restricciones y empiezan a ver todo lo que ya vimos, que es como si fuera un gobierno, ¿no es cierto? Y entonces, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, las fechas y todo eso. Y eso lo hemos replicado en todas las religiones. Y es una manera de control, es una manera de manipulación, y es la casta sacerdotal de toda la vida, la de los egipcios, la de todos. Siempre fueron los que manejaron la información, los que tuvieron el poder. Entonces, acá vemos lo mismo, disfrazado un poquito más
abierto y con un mensaje que obviamente no es el de Baal, no es, o sea, es un mensaje mucho más positivo, pero la casta sacerdotal sigue siendo la que maneja todo en todas estas religiones, ¿no es cierto? Y las que deciden qué puede hacer el feligrés o no puede hacer, y si lo castigan o no lo castigan. Y hay cosas en todas que son rescatables, hay otras que no, que son cuando se van a los extremos. El cristianismo ya pasó por eso en su Edad Media, con el tema de la Inquisición y demás. El islamismo, que es una religión más nueva, lo viene pasando ahora con el tema de los extremos, de los extremistas y demás. Es como si fuera un ciclo que siempre se repite, porque ellos tienen su Inquisición desde hace unos años, a nivel mundial, digamos, pasan por el mismo circuito. Entonces, que sea algo natural o que sea algo ya estamentado así por quienes lo dirigen, vaya uno a saber si es un ciclo, bueno, como el de la vida. Pero la realidad es que esto se viene repitiendo ahora porque estas son religiones monoteístas, pero en las religiones politeístas tenías lo mismo. Siempre eran 3 figuras, casualmente, porque siempre el número 3 es un número sagrado, en donde tenías, por ejemplo, en Egipto, tenías a Horus, a Osiris, a Isis, que eran la tríada. En Babilonia tenías a Semiramis, Nimrod, Tamuz, y eso se fue pasando, es lo que se fue siempre pasando, ¿no? Y donde siempre tenés a un Dios Padre, a un Hijo, y tenés la versión femenina, que es la que está con la criatura, y es lo que se fue tomando siempre, porque la gente estuvo siempre acostumbrada a eso. Y cuando se ve que eso no se puede quitar, porque ya forma parte casi del ADN, entonces lo que se hace es cambiarle el nombre. Pero básicamente es eso. Lo bueno es, digamos, que la gente común toma lo que sería el mensaje que se pasa a través de lo que sería Jesús, que ya es un mensaje mejor que lo que venía siendo antes, ¿no es cierto? Antes le entregaban los niños a Moloch. Ahora, bueno, si hay cuestiones raras dentro del Vaticano, es un problema de ellos y no de la gente común. Entonces, es lo único que te puedo decir que positivamente el cambio fue bueno en ese sentido, ¿no es cierto? Y que la gente ahora cuando está festejando, porque muchos se dicen estas fechas, bueno, pero ustedes saben que están festejando las Saturnalias o esto o lo otro. Sí, la fecha es la misma, se está haciendo lo mismo porque nos estamos haciendo regalos, estamos tomando, comiendo, haciendo igual. Pero la gente no está festejándole a Saturno. Y porque no lo sepa, no es que tampoco inconscientemente eso vaya a Saturno. Ellos están pensando dentro de sí en que se acuerda de que en la Navidad festeja el nacimiento de Jesús, supuestamente. Bueno, es un sentimiento positivo que tiene dentro. El que no se acuerda o nunca lo registró y es una cuestión de marketing nada más, bueno, nada, está haciendo cuestión de marketing. Y para muchos simplemente es la reunión con gente que hace mucho que no ve, con la familia, independientemente de si nació Jesús, si está Saturno o si está Semiramis o quien sea, es una fecha de reunión. Y eso es lo que a mí me parece, además, como decía muy bien Juan Benito, el tema de que la iglesia ya de por sí está tirando abajo su propia fiesta, digamos, con todo lo que está haciendo. Pero además, todos los otros poderes también les interesa que esto vaya decayendo, por eso nos encierran para estas fechas y demás, porque es una energía buena la que se maneja para estas fechas, porque es una energía que uno quiere ver a los seres queridos, sean familiares, sean amigos, sea lo que sea, pero hay un sentimiento de alegría, hay un sentimiento de amor entre las personas que se juntan, que uno piensa en qué le va a regalar al otro. Entonces, si podemos sacar algo bueno de todo eso, es eso, es el juntarnos, es el tener un momento feliz. Los niños tienen su momento feliz, aunque Papá Noel sea mentira, pero no importa, tienen su momento feliz y eso lo quieren quitar también, porque no nos pueden permitir un momento feliz o un momento con un sentimiento positivo de pensar, bueno, el que es muy católico y está pensando en el niño Jesús, es un buen sentimiento, aunque
tenga todo lo que tiene alrededor, y aunque quizás el tema de que si va a una misa, está el tema de que la energía, si te sacan la energía o demás, son temas aparte. Para mí también tiene mucho que ver con eso lo que están haciendo desde un tiempo a esta parte, porque no es solamente con los últimos 2 años, sino que ya no se ve ese espíritu navideño porque no lo fomentan, porque en realidad lo único que hacen sí es quizás hacernos propagandas de cosas para comprar, pero no para que nos juntemos, por ejemplo, porque no importa si no nos regalamos nada, pero juntarnos ya hace que haya unión, que haya gente que está una con la otra, gente que hace mucho que no se ve, se reúna, unión de la familia, todo eso lo quieren destruir. Y yo creo que también viene por ahí ese tema de que no veamos un fomento en estos tiempos, más allá de lo que nos toca vivir en estos últimos 2 años, que se empiece a como bastardear un poco la Navidad y se convierta solamente en algo que sea marketing y nada más que marketing. Y hasta incluso nos genere un problema de decir, ay, tengo que comprar tal, es un gasto, o esto o lo otro. Y bueno, creo que pasa mucho por ahí y es independiente de que, como decíamos, sí, viene de las tríadas, es antiquísimo, viene de los dioses más antiguos, del culto al sol, del culto a Saturno, pero mucha gente se asusta cuando uno le dice eso y dice, ay, pero entonces yo le estoy rindiendo culto a Saturno. Si vos estás pensando en Jesús, no le estás dando a Saturno, por más que sea la fecha y todo lo que uno quiera. Es como con los símbolos. El símbolo tiene mucho que ver con lo que uno le impregna también. Entonces, si uno dice, ay, pero ese símbolo es malo, sí, si se lo toma con maldad, seguramente. Si uno lo toma buenamente, como con los símbolos celtas y demás, pasa mucho eso, que te dicen, no, pero eso es de brujería. Sí, lo han usado para brujería, pero si uno no tiene la intención, no pasa nada. Y con esto es más o menos lo mismo. Juan Benito, ahora voy a cambiar la técnica. Pues seguramente querés comentar algo y por ahí después pregunto algo. Salvo que ahora me digo, no, ahora no quiero comentar nada. No, sí. Una cosa, sí, bueno, siempre que he hablado un contratuyo, siempre hay una contra, ¿no? Para poder decir, ¿no? En este caso no es una contra, es simplemente apuntar, como he dicho antes, un poco más en lo que ha dicho Carla. Y es que realmente se está perdiendo lo que es la Navidad, lo que es, digamos, la esencia pura de la Navidad. Haya nacido, no haya nacido el 25, exista o no exista, pero se está perdiendo lo que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero se está perdiendo porque ya no es solamente que la Iglesia no esté fomentando el nacimiento de Jesús como tiene que fomentarlo para que crezca en nosotros ese espíritu, ¿no? navideño, ese espíritu de amor al niño Jesús, espíritu de amor sino que incluso los estudiosos, yo tengo que apuntar, por ejemplo, Edwin D. Friedel, me parece que se pronunciará, que es profesor emérito de estudios bíblicos de la Universidad de Gettysburg, que afirma en su libro Las historias del nacimiento de Jesús, que, como hemos dicho antes, que el niño no nació donde nació, que no nació en la ciudad donde nació, porque si hubiera nacido en Belén se llamaría Jesús de Belén y no Jesús de Nazaret, que fue Galileo, que, bueno, todas esas cosas, quieras que no, van pasando de uno a otro. Vas leyendo el libro, alguien te va comentando y eso te hace pensar en cosas que no te han dicho desde pequeñito. Porque desde pequeñito te dicen una cosa en la catequesis, luego si vas a un colegio de curas o de monjas, pues ya eso es polvo porque ahí ya te fuerzan incluso, ¿no? a creer y a pensar como ellos dicen, ¿no? Pero luego cuando te haces mayor, este tipo de libros, este tipo de personas, este tipo de historias te hacen ver otras cosas. Y entonces si tienes un pensamiento crítico, dices, bueno, pues, oye, pues voy a leerlo y voy a sopesar lo que este señor dice o lo que este grupo de señores dicen y lo que dice la Iglesia.
Y entonces tú, según tu propio criterio, ves y dices, bueno, pues esto sí que puede ser lo que dice la Iglesia, esto no puede ser porque no se sostiene, esto me creo más lo que dice, y al final de la corrida lo que pasa es que muchas de las cosas, muchísimas, están a favor de lo que sería la ciencia y no de lo que sería la religión. Eso no pasa con los musulmanes, eso no pasa con los judíos, eso no pasa con los budistas. Yo no conozco un libro donde pongan, ¿puedo decir a parir? Bueno, donde pongan a parir a Dios Padre, o sea, al Dios de los judíos. No conozco ninguno. No conozco ninguno donde pongan, donde digan algo del Dios de la religión musulmana, porque ya sabemos lo que le pasó a Salman Rushdie. Todo el resto de su vida evitando ser conocido y dar por ahí. No conozco ningún libro donde digan algo de Buda que sea en contra de él. De hecho, un libro muy bonito que es Siddhartha lo que hace es contar la historia de Buda, pero te la cuenta de una forma muy bonita, o sea, es algo precioso. Pero en cambio, libros que vayan en contra de la religión cristiana, los hay por los tengas. Los que quieras y cuando quieras. Y eso, quieras que no, va minándote por dentro. Va minándote por dentro, ¿por qué? Porque llega un momento dado que dices, bueno, pues, oye, pues es verdad, si antes, anteriormente, se ponía el nombre, al nombre, digamos, de pila, al nombre propio, se unía el nombre de la ciudad o el nombre del padre, Jesús tendría que haber sido Jesús de José o Jesús de Belén. Pero no fue ni Jesús de José ni Jesús de Belén, fue Jesús de Nazaret. Entonces, ahí hay, digamos, un fallo enorme porque realmente te están situando el nacimiento de Jesús a 300 kilómetros de Belén. Te lo están planteando en Nazaret. Y entonces, hay muchas cosas que las vas viendo y dices, bueno, pues hasta aquí me puedo creer. Y hasta aquí ya, pues tendré que plantearme otras situaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces eso hace también que la gente llegue a un momento dado que le digas Navidad o le digas Pascua o le digas Pentecostés o le digas entonces la Semana Santa con el martirio, la muerte y tal. Y les empieza a dar un poquito igual. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si no nació el año que dijo, tampoco murió el año que se dice. Tampoco murió a los 33 años. Entonces, hay muchas cosas que deberían encajar mejor, pero no lo hacen. Y eso, quieras que no, pues hace pues, que las personas que no tienen pensamiento crítico, que simplemente es lo que me digan, me lo creo y no me salgo de mi camino, porque si me salgo cuando me caigo, pues no tendrán más que decir, me han dicho blanco desde pequeñito, blanco. Oye, pero es que hay otras opciones. No, blanco. Pues nada, para ti blanco. Pero quien tenga pensamiento crítico, pues ya, hombre, pues entre el blanco y el negro hay todo un matiz de grises. Vamos a explorar. Y ahí es donde se pone luego en tela de juicio muchas cosas y la gente, digamos que no es que quiera apartarse porque sí, sino que en cierto modo, pues la misma sociedad te empuja a pensar de una manera diferente. Carla, una pregunta muy comprometida para vos. ¿Qué fue de la vida de tu animal? ¿A dónde está? ¿Que no se lo siente más? Está durmiendo en la cama. El gato está durmiendo en la cama. Debe estar tramando algo. Sí, pues no se lo escucha. Estoy con 3 de ellos y los 3 están durmiendo. Ah, mira, se apaciguaron con nuestra charla sobre Jesús, están en paz. Mirá qué interesante. Bueno, sabes que algo que no deja de ser una derivación del tema mismo del título, el disparador principal de Navidad y Paganismo, es alguna cuestión relacionada con lo escatológico, con que se puede pudrir todo, dicho a la Argentina. Dicho a la Argentina, se pudre todo, se viene todo, se cae el mundo y cosas por el estilo. Se viene el reseteo o no sé qué. Dicen, hay profecía y hay profeta que tienen una efectividad un poquito que asusta, y más de uno que parece que es el último papa, que parece que al Vaticano le van a pasar algo por arriba, que puede ser una bruta invasión comunista hacia Europa, que más de una vez no le salió. No deja de tener que ver con esto. O sea, la iglesia nace de esto, sea mito, haya sido realidad.
Entonces, por el lado de la derivación más escatológica de todo esto, que es que habría algo llamado iglesia que, más que consistente en cuanto a la influencia que tuvo en la humanidad durante siglos, en Occidente al menos, parece que se está por terminar, parece que se está por terminar muy mal. Entonces, ¿vos cómo percibís esto? Bueno, está esa profecía, ¿no? Del último papa, el papa negro que le entrega a Pedro el Romano, creo que es la llave, y que sería Bergoglio. Bueno, la verdad es que la iglesia viene muy mal y solo le faltaba Bergoglio para terminar de estar mal. El tema es que para mí Bergoglio es un antipapa, porque por la forma en que llegó a ser papa sería una forma ilegal, a mi modo de ver, porque la figura del papa emérito no existe, nunca existió. Ratzinger sigue vestido de papa. Su renuncia, en realidad, Juan Pablo II dividió lo que es el ministerio, que se llamaba el ministerio del Papa, lo dividió en dos partes. Una es el título, que es el munus, y otra parte es el ministerio, que es la acción práctica de ejercerlo. Lo dividió, y cuando Benedicto renuncia, él renuncia al ministerio, pero jamás renuncia al munus. Y eso no se puede hacer, se renuncia a las dos cosas o no se renuncia a nada. Y además lo anuncia un día, que fue un 13, no, perdón, un 11, y esto se hacía efectivo el día 28 a las 8 de la noche, y él se despide a las 5 de la tarde y a las 8 no lo ratifica, con lo cual queda en una declaración y punto. Después pone muchas inconsistencias, todo eso está en latín. Él es un especialista en latín y no puede cometer los errores que cometió, es decir, que fueron adrede. Entonces, para mí, el Papa no renunció, no abdicó, entonces no había un puesto vacante, con lo cual el cónclave es nulo porque no estaba muerto ni había abdicado, con lo cual el Papa Bergoglio no es Papa. Y todo lo que venga después es nulo. Entonces ahora dicen que él está muy mal, que supuestamente en lo largo del transcurso de este año estaría por fallecer, parece, porque está muy enfermo, y que ya estarían preparando el próximo cónclave. Y cónclave que también sería nulo, porque sería para suplantar a Bergoglio. Salvo que muera Ratzinger, ahí sí tenemos a un papa muerto. Entonces es muy complicado qué es lo que va a pasar. Esto ya salió, se comenta, incluso se comenta lo del código Ratzinger. Se hizo una investigación, se publicó, incluso los juristas canónicos, muchos teólogos están de acuerdo con esto. Obviamente están los bergoglianos que tienen sus argumentos, que no se sostienen mucho, pero bueno, son los que tienen el poder, ¿no? Y entonces mi pregunta más bien sería, yo me pregunto qué va a pasar con eso, es decir, con el caso de que muera Bergoglio y Ratzinger siga vivo, ¿qué van a hacer? Si van a hacer un cónclave, sería nulo, según la mayoría de los especialistas y lo que podemos observar. Entonces, hasta podríamos decir que quizás la iglesia como institución siga ahí, pero ya no sea la iglesia, porque la línea que está siguiendo es una línea ilegal, es una línea de antipapa. Entonces, quizás la profecía, porque a veces las profecías vienen como encriptadas, digamos, de alguna forma, o fueron pasando a lo largo de los siglos y se fue perdiendo alguna información. Y quizás también tenga que ver con esto, es decir, no que veamos que desaparece de un plumazo la iglesia, sino que la iglesia real, la que viene con la línea sucesoria, bien o mal, porque los papas siempre fueron elegidos también por conveniencia, pero bueno, lleva una línea legal, al menos jurídicamente hablando. Esa se acaba, la que sigue es una rama que jurídicamente es ilegal. O sea, estaríamos hablando de cosas totalmente mundanas, ¿no es cierto? No de cuestiones religiosas ni espirituales, que sabemos que dentro de la iglesia alguno habrá, pero que la institución en sí es una institución legal, jurídica. Y entonces yo lo veo que por ese lado quizás venga el asunto, ¿no es cierto? O sea que con Bergoglio, al asumir Bergoglio se termina la iglesia tal como venía, la iglesia legal, y toma un cariz totalmente diferente, independientemente de que no tenga
su ataque comunista que ya lo tiene con él adentro. Así que no sé cómo se puede llegar a dar, pero puede ser tanto a nivel que lo veamos físicamente, que pase algo, porque él también habla del Islam y de fusionar y la única religión mundial y demás, que pase eso, o que simplemente esto, como yo te decía, que es a un nivel mucho más sutil. No existe más la iglesia en su derrotero primigenio, sino que tenemos esto que no es nada. Es muy difícil imaginarse cómo puede ser alguien cerrando la puerta del Vaticano, tirando la llave y diciendo, bueno, acá se acabó. Entonces tiene que ser por alguno de estos senderos medio truculentos y que quizás muchos no se den cuenta, como está pasando con otras cosas, ¿no? Que algunos lo vean y que otros no. Juan Benito, ¿cómo ves la parte escatológica? Pues digamos que lo que está diciendo Carla tiene sentido y tiene, digamos, toda la razón. Pero cierto es que cuando algo ocurre y en el momento no se denuncia y no se para, se convierte en algo que es, digamos, lo normal. Y entonces, si en el momento que debía de haberse dicho algo no se dijo nada y ahora el Papa Francisco sigue siendo el Papa, será el Papa hasta que muera, viva o no Ratzinger. Si se tuviera que quitar, pasaría lo que pasó hace muchos siglos con el Papa Luna. El Papa Luna fue nombrado legalmente, pero habían unos intereses, me parece que eran de la parte francesa, de Francia, y Francia quitó todos los apoyos que tenía el Papa, le quitó todo, y al quitarle todos los apoyos y todas las cosas, los demás países, digamos que estuvieron de acuerdo con Francia, y hasta que al final dijeron que el Papa Luna estaba nombrado de forma ilegal y pusieron a otro. A pesar de que cuando murió el Papa Luna hubo un descendiente que siguió la rama del Papa Luna. En un momento dado hubo 2 o 3 papas que estaban a la vez mandando la rama del Papa Luna, la oficial, y no sé qué otra por el medio salió. O sea, era un poco un fregado grande. Pero quien estaba al mando decidió que la rama que tenía que quedarse no era la del Papa Luna porque no le parecía bien a los franceses. Y entonces cogieron otro, y de hecho el Papa Luna, que no me acuerdo cómo se llama ahora, se llama Luna porque el de apellido era Luna, era de la familia de los Luna, de Peñíscola. Y resulta que se quedó el que dijeron ellos, sin más. Y al Papa Luna lo quitaron. De hecho, es que tú vas ahora a la web del Vaticano y buscas la historia de los papas desde Pedro hasta Francisco y no aparece el Papa Luna. Se lo han comido. No existe. Como si nunca hubiera estado ahí. Entonces, si realmente eso hubiera tenido que pasar con Francisco, ya hubiera pasado. Si no ha pasado ya, Francisco es el Papa, sin más. ¿Que hay juristas que no están de acuerdo? De categoría. ¿Que hay estudiosos y teólogos que no están de acuerdo? De categoría. Pero el Papa es Francisco. Y cuando muera Francisco, haya muerto o no Ratzinger, el siguiente será el Papa. Porque si no hubiera tenido que ser Francisco, no hubiera sido, no hubiera empezado. Sí, pensaba que con todo lo que... No, en eso estamos de acuerdo. Con los toquecitos que dio Carla, toda esta historia, faltan 3 meses para que cumpla 9 años ahí. O sea, la cuenta es simple, 2013, 2022, 9 años de una vida o más que eso. Así que impresionante. No sabía que pudiera estar por espichar también esto dicho en lunfardo. Eso dicen. Sí, dicen. Eso dicen que está con un problema grave, que fue operado hace unos meses, pero que parece que, bueno, es de gravedad y, bueno, que estaría mal, digamos, ¿no? Eso es tema aparte, una cuestión de salud que parece que sí, no tendría más solución que lo que ya hicieron y, bueno, solo resta esperar la degradación normal de alguien que está enfermo. Pero así parece. De hecho, la vida útil de los papas, la vida útil de los papas no suele ser muy larga. De hecho, me parece que hay incluso en la historia un papa que duró horas nada más y a las horas murió.
Entonces, no suele ser muy larga porque cuando el Papa sale ya tiene 70 años, 75, 80 algunos, y aunque estén muy bien porque toda la alta curia, todas las altas esferas de la religión se cuidan muy bien, obispos, cardenales y tal, se cuidan muy bien, aunque se cuide bien una persona con 80 años, sigue siendo una persona con 80 años, ya papa o no se apaga. Entonces, no puede quedarle demasiada vida útil porque su vida como persona, al margen de ser papa o no, está acabando. Entonces, que hayan papas, como sí que han habido, que ha habido papas que han durado hasta casi 40 años, 30 y tantos años, eso es así, pero no entró con esa edad, entró ya con 60 y tantos, y entonces tuvo tiempo, pero la mayoría de los papas, la mayoría, entran con una edad tan avanzada que 10 años de papa, 10 años de papa ya es un logro, eso ya es un logro. Sí. El amigo polaco Wojtyla duró 27 años. Yo conozco una historia de Wojtyla que era un hijo de su madre, que como todos somos hijos de nuestra madre, pero esto tiene otro sentido. Que a los alemanes se les escapó, porque parece que se mandó la suya en su momento y que tuvo bastante suerte. Pero bueno, en definitiva, a Carla, que andamos ahí por lados ocultistas y esotéricos, alguna vez escuché lo siguiente, que ahora conscientemente habría un doble comando y que Castel Gandolfo, que es donde duerme ahí plácidamente, humildemente, en una especie de castillo, ahí Ratzinger, en realidad es algo que una cosa rara, que se le llama punto de antimateria, donde, bueno, ahí la parte, digamos, hiperbórea de la realidad tendría como una derivación, justo en Castel Gandolfo. Y el otro, el argentino, que es de hiperbóreo, creo que no tiene mucho. El hiperbóreo en sentido general, desde el interior, es la apertura del espíritu, del principio eterno. Bergoglio, creemos, más bien tiene que ver con cuestiones un poquito más materiales. No sé, como que se hubieran puesto de acuerdo, que fueran el agua y el aceite, pero digamos, parece que en cierto momento de la historia, materia y antimateria, o alma y espíritu, por algún motivo tenemos que estar juntos, por eso lo de el doble comando o el Papa Emérito y todo lo que vos decís, que es genial, que no conocía ese detalle. ¿Podés comentarnos algo desde este punto de vista del doble comando absolutamente deliberado, como un acuerdo entre ellos? No te lo podría asegurar, obviamente, pero eso del doble comando, yo no lo veo en lo que es el papado que puedan hacer un doble comando, más allá de que no existe canónicamente, que se hayan puesto de acuerdo para que uno haga una cosa y el otro otra, no lo puedo descartar porque no estoy ahí, pero me parece muy raro que hayan hecho eso. No es que sean, digamos, que sean la antítesis uno del otro, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a poner a Ratzinger en un plano de santo, porque tampoco lo es, pero últimamente la Iglesia venía ya desde hace varios años con una cierta tendencia a la izquierda que con Bergoglio ya, bueno, pero quizás hablan de esto por Castel Gandolfo, porque ahí es donde dicen que en algún momento hubo una presencia alienígena que vio el Papa y que habló con el Papa, no con este Ratzinger, estamos hablando de los años 50, 60. Quizás lo mencionen por eso, ¿no? Porque dicen que hubo así como un encuentro cercano, que sea un lugar propicio para esto. Sí, desconozco absolutamente. Lo que se maneja ahora es esto del código Ratzinger, por el cual dicen que Ratzinger manda mensajes a través de su secretario y demás, en una especie de, al estilo Leonardo da Vinci, en una escritura encriptada, que lo sabremos dentro de muchos años, como siempre, porque esto al principio son rumores y después se verá si es verdad o no, si es un mito también, porque también puede ser un mito, algo que están poniendo para darle un poco más de picante a la historia, ¿no es cierto? Pero, bueno, dicen que esto existe y que él no estaría muy contento con la suerte que le tocó, como una especie de renuncia forzada, digamos, porque no estaba cumpliendo con los requisitos o no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas que Bergoglio era el indicado. Y porque no nos olvidemos que viene de arriba, ellos reciben órdenes y hay intereses para que uno o el otro esté ahí desde siempre.
como bien Juan Benito decía, los papas siempre han sido puestos, sacados, asesinados o no, en función de a quién les sirven y a quién no. Y bueno, existieron papas y antipapas, uno en Aviñón, el otro en Roma, y después arreglaron el asunto. Bueno, siempre hubo de estas cosas. Ahora, me parece difícil que estén de acuerdo. Sí, quizás que él haya aceptado de alguna forma, que Ratzinger haya aceptado decir, bueno, me hago un costado, porque ya esto no es para mí, pero no por una cuestión de salud, como dijo, sino porque esto ya me supera, ya o no tengo ganas de cumplir las órdenes de nadie, o no estoy de acuerdo, entonces me retiro del Castel Gandolfo a hacer otras cosas. Y quizás eso sea lo único en lo que él haya transado, digamos, entre comillas, y decir, bueno, está bien, ya está, que venga el que venga. Y porque se hablaba incluso que cuando se lo eligió a Ratzinger, estaban ahí con elegirlo a Bergoglio, pero que dijeron que no era su momento. Incluso él mismo lo dijo, que no era el momento para él. Entonces, se ve que lo tenían que preparar mejor, o no era el momento terrestre, o digamos, no daba el momento contextual como para que él hiciera lo que está haciendo, sino que el momento era este. Entonces Ratzinger vino a cubrir ahí un hueco y decir, bueno, hasta que esté todo listo para darle el golpe final con la ideología que viene de los jesuitas y demás. Pero no creo en el doble comando mucho. Creo quizás en que haya cedido más bien Ratzinger en algo y nada más que eso. Y que, bueno, Castel Gandolfo quizás sea un lugar energético especial. Ellos no eligen nada al azar, así que no creo que tengan ahí su residencia de verano porque es linda y nada más. Algo debe haber, pero no sé si a tal punto, de cierto, de estar en la antimateria, sino simplemente que, bueno, sea un lugar que favorezca quizás ciertas cosas, pero no sé si Ratzinger esté tan, digamos, tan puro, claro, tan elevado como para estar en ese lugar y poder ser un elegido para ese lugar tampoco. Es el lugar que hay a donde lo van a meter. Te enseñaron un poquito especial que estuvo ahí en la juventud desde el Führer, con su hermano, también cura. Claro. Dicen que sabe 10 idiomas y yo lo que recuerdo haber visto a lo largo del tiempo, parece que si no sabe 10, sabe 8, que tiene una cultura impresionante. Juan Benito, como a vos como valenciano, como hombre de la cultura, yo encima ex valenciano adoptivo, también hay un par de cosas especiales para vos. Literatura. Después voy a hacer una pregunta ahí sobre el castillo de Yátiva, valenciano también, que anduvieron los Borgia por ahí, parece. A ver, entonces, Navidad y Jesucristo en la literatura, no de ensayo, la literatura propiamente dicho. ¿Hubo bastante material sobre el particular? Sí, hay material sobre Jesucristo y la Navidad es la literatura propiamente dicha. Hay material el que quieras, o sea, como ya he dicho antes. Material para arriba. ¿Eh? Material hasta para regalar en Navidad. Sí, sí, ejemplo, sí. De todos los tipos, tamaños, colores, enseñanzas, teorías, o sea, hay de todo lo que quieras elegir. O sea, si quieres elegir un ensayo donde te hablen de la figura de tal, lo tienes. Si tienes, no sé, lo tienes. Yo, de hecho, tengo escrito un ensayo que se llama La navaja de Ockham, que es una novela que plasma la vida de Jesús desde que nació hasta que murió, y no pongo que murió donde murió, para no desvelar si alguien lo lee, y lo que hice fue basarme justamente en los textos apócrifos, gnósticos y demás para poder hilar esa historia. Entonces, literatura que hable de Jesús, la que quieras, en cualquier sentido y para cualquier... Y de hecho es que tienes hasta cosas muy infantiles con dibujos de Cristo que parece que sean más bien un payasete que Cristo, con dos cosas, hasta textos muy, muy centrados de teólogos muy profundos que tienen 18.000 carreras y de todo, tienes de todo, o sea, lo que quieras. Acabamos de entender que hiciste una novela. Bueno, algún detalle más que quieras contar sin hacer spoiler, digamos, que sería un auto-spoiler en este caso, pero que, bueno, es significativo lo que nos acabas de decir. ¿Qué más nos podés contar? Sí, bueno, la novela que escribí, La navaja de Ockham,
se llama justamente la navaja de Ockham porque es esa máxima, esa teoría, lo que dice es que la solución más sencilla, más fácil, normalmente suele ser la cierta. No hace falta complicarse la cosa para... Y entonces, lo más sencillo es lo que yo cuento. De hecho, la gente que lo ha leído me han enviado mensajes porque en el libro, en lo que es en los títulos de crédito, ahí pongo también mi correo, mi página y eso y tal, y me han enviado, salvo uno, que se ve que su espiritualidad religiosa era muy por encima de lo que de la media, que me dijo que el libro no le gustaba porque me saltaba un poquito a la torera todo lo que se decía de Cristo y tal. Todos los demás, y han sido muchos, muchísimos, me han dicho que la historia que yo hilo en la navaja de Ockham, que es mucho más creíble que la historia que cuenta la Iglesia Católica Cristiana. O sea, es que lo que cuenta la Iglesia Católica es que no es nada, y como no es nada, no te puedes creer nada. Yo sí que le daba un hilo. De hecho, cuando yo la escribí hace bastantes años, no voy a decir casi una década, pero casi, la teoría de que María Magdalena pudiera ser la mujer de Jesús estaba un poco en entredicho y tal, y yo puse que, en mi novela, que María Magdalena era la mujer de Jesús. Y de hecho te hacían vida matrimonial, o sea, vida de matrimonio. Y a todo el mundo le ha parecido bien. ¿Por qué? Porque es más sencillo. De hecho, un judío de aquella época, y un judío porque él empezó el cristianismo después de morir. Él fue judío toda su vida, hasta que murió. Un judío de aquella época, lo normal, lo habitual para poder tener descendencia era que se casara. Y si se casaba y su mujer era estéril, tenía que irse con una esclava o una sirvienta o con algo. De hecho, eso fue lo que le pasó a Abraham con Sara. Sara no podía tener hijos y se fue a Abraham con quien le pareció bien. Así de simple. Entonces, es muy raro que Jesús, siendo judío toda su vida, no estuviera casado para mantener una descendencia. Entonces, son cosas muy, como decía antes, muy sencillas de entender, porque si todo el mundo en aquella época judío se casaban, ¿por qué Jesús no estaba casado si era un judío de aquella época? Entonces, es muy fácil de entender este tipo de cosas que, como decía antes, algo que te están diciendo desde el colegio, en un momento de agua hace agua, porque tú ves que la situación en aquel entonces era de forma diferente a como te lo han contado. Entonces, lo que plasmo yo en mi novela es algo creíble. Jesús es una persona, no es un grupo de personas, es una persona, y como he dicho antes, es una persona pero muy lista, muy inteligente, adelantada de su época, que sabía asimilar todo lo que le decían, que tenía muy claro todo lo que... pero realmente que no era el Dios que nos plantan, el Dios que nos cuentan, el Dios que nos comentan, eran una persona muy inteligente que sabía aprovechar todos los conocimientos que tenía y los sabía aprovechar muy bien, porque como ya he dicho, en un tiempo estuve viviendo con los esenios y los esenios era la élite, era la creme de la creme de aquel entonces. Entonces, él tenía muchos conocimientos y esos conocimientos son los que empleó para que en un momento dado pudiera, digamos, poder sobresalir entre los demás. Lázaro, por ejemplo, según mi novela, y esto es un poco de spoiler, como dicen ahora, un poco de destriparla, murió, ¿no? Según las escrituras, murió. Bueno, pues según yo, no murió, sino que se quedó en un estado catatónico. Un estado catatónico que en aquel tiempo no se conocía y por eso venían a aquellas veces que enterraban a las personas, pero las enterraban vivas, por eso le pusieron las campanitas a esto, porque si despierta que toque la campanita, ¿vale? Entonces no sabían o no conocían lo del estado catatónico. Si Jesús, por algún azar de la vida, tenía algún conocimiento extra aparte de los conocimientos normales que pudieran tener los curanderos y médicos de la época, y de alguna manera supo salvarlo de ese estado catatónico, Jesús lo resucitó. ¿Pero realmente se ha muerto? Pues igual no. Entonces, son cosas que quien lo ha leído, ya digo, quien ha leído mi novela dice que es mucho más creíble, mucho más fácil, mucho más factible que la vida de Jesús fuera de esa manera, que no como te la cuentan pues en cualquier sitio donde vayas. Bueno, y después de decir esto, solo me queda decir que compréis el libro, lo leáis y...
Muy interesante, Juan Benito. Carla, ¿cómo siguen los animales, las bestias? ¿Cómo están? Y está haciendo mucho calor acá, entonces uno está durmiendo, la otra está ahí que parece una esfinge y el otro lo perdí de vista, no sé dónde está, debe estar a resguardo del calor. Vos debieras estar 21:40 menos 4, 17:40. ¿De qué Sí, temperatura hablamos? y debemos estar en 30 y tantos. Ah, qué suerte que no estoy allá. Y qué suerte que no estoy en, a ver, iba a decir qué suerte que no estoy en Valencia, pero esto fuera de época, porque lo que no soportaba tampoco de Valencia eran los veranos, que no eran nada diferentes a los de Buenos Aires, bien calurosos, bien húmedos. Pero bueno, No, no, ahora pues en Valencia ahora sí, en España es invierno. Y te puedo decir ahora sí podría estar. Pero, invierno bastante fresquito. ¿eh? ah, sí. Estoy en casa, tengo la calefacción y ya ves cómo voy. Ah, mira vos. Invierno fresquito. Y con respecto a Entonces, Carla, los gatos sí. que son unos animales que siempre han sido unos animales mágicos. Han tenido siempre un halo de misticismo alrededor. De hecho, incluso en Egipto los gatos eran venerados, eran figuras muy importantes. Al margen de otros animales que los tenían considerados como peores o incluso indignos. Los gatos siempre han sido un animal importante. Estamos a 20 minutos del final, por ahí no estaría mal pensar, bueno, una intervención para cada uno y de un cierre, por supuesto, que también muy amoroso, como corresponde, muy felino. A ver, Carla, a mí se me ocurría preguntarte, digamos, ponerle que no estuviéramos en este programa y que te preguntan qué te genera Cristo, Jesús. O sea, se entiende, ¿no? Como impresión así a flor de piel. ¿Qué te genera esa figura? Bueno, a mí, independientemente de lo que me hayan dicho en el catequesis, porque yo fui bautizada, tomé la comunión, la confirmación, todo, pero después ya hice mi camino crítico, digamos, y creo mucho más en Jesús de lo que me dijeron, en realidad, porque yo siento que llamémosle como lo quieran llamar, porque está el que le dice Joshua, el que le va cambiando el nombre, si nació donde nació, yo creo que existió un ser que vino a hacer algo o a transmitir algo, o quizás a través de otros, transmitirlo. Yo realmente siento la figura de Jesús, siento que existió, que estuvo ahí, que no es lo que nos cuentan desde sus propias instituciones, que quizás sí es lo que nos cuentan otros, como dice Juan Benito, por ejemplo, su libro, que me dieron ganas de leerlo, y creo que quizás él esté mucho mejor encaminado que lo que nos quisieron vender en las instituciones. Y yo sí creo en, quizás digamos, en los mensajes que se pasan a través de su persona, que esos son importantes. Los hubiera dicho él o los hubiera dicho X, una persona con otro nombre, pero que represente eso o que sea esa energía, ¿no es cierto? Una especie de entidad benéfica que vino o que nos bajó esa información. Entonces el mensaje que en los evangelios casi es nulo, y aparte se repite en cada evangelio porque es siempre lo mismo, pero lo que se va pasando quizás de persona a persona incluso, que a veces no está en un cuerpo dogmático, pero que es esto de ser buena persona, de vivir en armonía, de, bueno, ser solidario, de pensar en el prójimo, todo ese tipo de mensajes son valiosísimos y son los que nos deberían regir. Los diga quien los diga, lo diga la religión que lo diga. A mí no me importa si lo dice el cristianismo, si lo dice el budismo, o sea, lo que importa es el mensaje. Y entonces, desde ese punto de vista, yo sí lo tomo, sí, obviamente lo tengo como imagen, porque me crié dentro de ese grupo. Quizás si hubiera nacido en una familia de otra religión tendría otra imagen, pero sí que valen las fiestas en donde se lo conmemora, aunque no sea la fecha, aunque no sea lo que pasó realmente, pero el mensaje que se pasa a través de esas, o que se pasaba a través de esas fiestas, sí es válido, sí fue algo que de niña, por ejemplo,
a mí me hacía muy feliz la Navidad, y que es verdad que con los años, a todo el mundo nos pasa, empieza a faltar gente por una cuestión cronológica. Nos empezamos a enterar de un montón de cosas que le sacan mucha chispa al asunto, y va perdiendo un poco, ¿no? Y el entorno ayuda, ¿no? El entorno institucional y el marketing y demás va ayudando a eso, y tenemos que luchar por no perderlo. Entonces, para mí sí son fechas que son entrañables y que hay que recordar, digamos, por qué se está festejando desde cierto siglo para acá. Y no hablo desde el ámbito político, que sería por qué lo puso Constantino, ¿no? Sino recordar la figura de Jesús para los que creemos en él. Para otros tendrá otra fecha, para un musulmán será en el Ramadán, pensando en otra cosa, para un judío es en otra fecha, pensando en otra cosa, pero lo importante es que todos tengamos ese mensaje de tolerancia, de poder convivir, que no lo estamos viendo efectivamente a nivel global, lo estamos viendo quizás en pequeñas comunidades, en pequeños grupos, entre nosotros, pero no lo estamos viendo al nivel que tendría que ser de todas las personas, y creo que en eso han logrado su cometido, la parte oscura logró su cometido, en parte, por lo menos. Lo que tenemos que hacer es que no lo terminen de concretar, porque está bueno tener eso no como pretexto, ni como un precepto que nos bajan y que hay que cumplirlo, le gusta a uno o no, sino como una convicción personal de que hay que vivir así, de que hay que ser tolerante, de que ser solidario, realmente solidario, porque ahora parece que la palabra solidaridad vale solo para un lado y no para el otro, y no es así. Entonces, para mí representa eso, ¿no? Todos esos valores positivos que tenemos que tener todos, de la religión que seamos, y por eso le pueden poner la cara que quieran, cada uno según donde se criaron, pero es eso, para mí es eso, Jesús es la representación de esos valores que no hay que perder y que hay que ejercer. Y ahí se despertó el bicho. Están de acuerdo, creo que están completamente de acuerdo. Juan Benito, ¿algún mensaje final de Navidad, paganismo? Y por ahí podríamos dejar el tema Castillo de Yátiva, Borgia, fue para un especial. Sí, bueno, pues podemos dejar algunos temas circundantes. Sí, podemos dejar el tema del castillo y para un especial, en el que podemos hablar también, por ejemplo, del de Peñíscola, que es donde se refugió el Papa Luna cuando lo quitaron. Ah, claro. Y, claro. Y bueno, pues podemos hablar de un par de castillos o tres que fueron bastante representativos para la Iglesia Católica Cristiana, y eso puede hacer tranquilamente un especial porque hay material suficiente para ello. Mensaje final. Bueno, mensaje final, yo para mí lo que haría sería diferenciar dos cosas. Una cosa es lo que yo como persona en mi interior pienso, y otra cosa es todo lo que por fuera están bombardeándome diariamente. Entonces, si hago caso a lo que me bombardean desde afuera, seguramente mi idea de Jesús, mi idea de la religión, incluso, y lo plasmé en un libro como acabo de contar, sería una idea bastante pobre y bastante vacía. Pero es que realmente eso no es lo que pienso. Como decía Pessoa, el escritor es un mentiroso. Entonces, a pesar de haber escrito esa novela, yo realmente en mi interior sí que quiero creer en Jesús. Y digo sí que quiero creer, no digo que quiera, sino sí que quiero creer, porque pienso que todas las personas necesitamos creer en algo. Como se ha dicho muchas veces, hasta el más ateo, en los momentos de más angustia, dice, Dios, sálvame. ¿Cómo Dios sálvame si tú eres ateo? ¿Vale? Entonces, es importante creer en algo, tener algo a lo que poder agarrarte, aunque sea inmaterial, cuando te hace falta por algún motivo, porque ha habido alguna baja en casa y te has quedado un poco sufriendo, porque ha habido un accidente, porque tienes una enfermedad. Siempre es bueno tener alguien a quien agarrarte, y alguien como Jesús en este caso,
o cada uno en su Dios, en su religión, lo que sea, pero agarrarte a Jesús en este caso para poder tener, digamos, esa tabla de salvación que tú crees que te va a ayudar. ¿Que luego no llega? Pues luego no llega, porque los primeros cristianos se quedaron esperando el reino de los cielos, porque Dios le prometió que llegaría al reino de los cielos y nunca llegó, ¿vale? Entonces, que luego puede ser que te quedes esperando y que no se cumpla lo que tú has pedido a Jesús y no se cumpla lo que tú te digas, pero si yo te estaba rezando con toda la fe de mí y no se haga, pero necesitas, en mi caso, necesito tener esa muletilla al lado, esa tabla de salvación. Eso en mi interior, eso yo. Pero luego, con todo lo que es los demás, con todo lo que hay alrededor, realmente la imagen de Jesús, como he dicho antes, ha bajado mucho. La imagen de Jesús, la imagen de la iglesia, la imagen del nacimiento, la imagen de Navidad, la imagen de todo. Pero eso es algo que yo ya no puedo hacer nada para cambiarlo, porque no está en mi mano poder hacer algo para cambiarlo. Eso tiene que ser de las personas que están en el puesto adecuado, en la situación adecuada y en el momento adecuado, de decir, bueno, señores, vamos a cambiar un poco el rumbo, porque esto no es lo que tiene que ser. Vamos a hacer algo que realmente merezca que la gente esté contentísima con la religión cristiana, con la religión no sé cuántos, pero eso ya no está en mi mano. Lo que sí que está en mi mano es lo que yo puedo creer, y lo que yo puedo creer es lo que acabo de decir, que dentro de mí pienso que sí que está ahí y pienso que, bueno, pues de alguna manera me va a poder salvar. Estoy muy bien, creo un poquito contradictorio con el que he dicho antes. No, bueno, por favor. Está todo muy más que claro y más que interesante, Juanito. Creo que ha sido una linda tertulia cristiano-pagana. Hay un problema de sonido que recién recién hace pocos minutos lo acabo de descubrir. Y la verdad que me llama la atención y se los comento, porque no entiendo cómo explicarlo. Cuando la silencio a Carla, se va a un tema de eco. Pero al mismo tiempo no debiera haber ese problema porque Carla tiene auriculares, o en español de España, cascos. Entonces no tiene forma de hacer retorno. Pero bueno, de alguna forma el retorno se genera por el lado de Carla, a pesar de que ella... no sé, nunca vi eso. Pero bueno, será una cuestión navideña. Así que gracias a los dos, creo que fue una más que linda tertulia. Ojalá que se hayan entretenido, igual que yo. Gracias, Carlos. Un abrazo, tertulia, por estar aquí. Carla, un placer haber sido contertulio tuyo y haber podido intercambiar conocimientos. Y como digo siempre, ya sabes, Carlos, que cuando tú me digas ven, lo dejo todo. Lo mismo, un placer Juan Benito también, que no lo conocía. Y bueno, Carlos, que ya nos conocemos, también un placer. Y bueno, queda solamente saludarlos a todos, ¿no? Por estas fiestas, quienes festejen, quienes no, y empezar un año mejor de lo que fue este. Siempre hay que pensar que hay un año que va a ser mejor, aunque tenga sus bajas y sus cosas, pero bueno, nada, eso, estamos terminando este año y esperando, siempre con esperanza, a ver qué nos depara el destino. Y un placer haber estado con ustedes, con Juan Benito, Carlos, Luis, toda la caja de Pandora. Y acá está saludando. Sí. Y bueno, nada, y que dejen de censurarlos también, porque es una cosa que ojalá se la han agarrado con ustedes mal. 2 o 3 días seguidos, que veníamos tranquilos. Bueno, sí, feliz Navidad, Carla, y nos vemos en otra tertulia o en otro especial. Un beso. Cómo no, cuando quieras. Un beso. Muy bien, punto final para esta tertulia, Navidad y paganismo, y para nuestra programación central de este día miércoles 22 de diciembre, episodio 149. Ahí Luis tuvo que ocuparse de otros temas también navideños, entonces lo apoyamos precisamente dando punto final a estas, creemos que 5 horas de programación, nada menos, más o menos lo habitual entre nuestros lunes y nuestros viernes. Así que acá nos están poniendo cosas de último momento, a lo pagote, pero bueno,
En otra oportunidad serán bienvenidas las preguntas y comentarios, más o menos cuando algún programa esté por ahí transcurriendo. Ahora nos estamos despidiendo, deseándoles feliz Navidad a todos y que se tomen estos problemas que están reapareciendo con tranquilidad. Está todo, al parecer, más que signado para que pasado el invierno esta gente empiece a tener el ciclo en contra y que todos podamos vivir un poquito más en paz. Aquí, allá y por aquí arriba, Escandinavia también. Entonces, un saludo, gracias y continúen como corresponde en la caja de Pandora. Esperen que encontramos lo que estamos buscando. Ahí está, gracias y hasta pronto.